La enorme cámara del salón de reuniones del Consejo Galáctico empequeñecía a la delegación humana. El embajador Thomas Walker se mantuvo erguido y orgulloso a pesar de sentirse como una hormiga en una habitación construida para gigantes. A través de las paredes de visualización cristalinas, podía ver la flota humana flotando en el espacio. 10 elegantes naves plateadas que representaban lo mejor de la ingeniería de la Tierra. La risa de los miembros del Consejo resonó en la cámara. «Estas son sus naves de guerra». La voz del líder del Consejo, Dox, resonó en el pasillo. El alienígena de piel gris se elevaba 3 veces la altura de Walker. Pensamos que debía haber algún error en nuestros escaneos. Walker mantuvo su sonrisa diplomática. La flota de la Tierra Unida representa décadas de nuestra mejor ingeniería. Líder del Consejo. Más risas recorrieron la cámara. Los diversos representantes alienígenas, algunos flotando, algunos de pie sobre múltiples piernas, otros flotando en sillas antigravedad, todos compartían la misma expresión divertida. Afuera, las naves del Consejo se cernían sobre la flota humana como montañas sobre pebbles. Su nave más pequeña era del tamaño de una luna pequeña, mientras que la nave humana más grande apenas igualaba la longitud de la red de una nave del Consejo. «En la matriz fascinante», dijo uno de los científicos del Consejo, ajustando su lente de visión lograron viajar por el espacio con una tecnología tan primitiva que es como ver a niños jugando con juguetes. Walker sintió que se le tensaba la mandíbula, pero siguió manteniendo la voz firme. «Solicitamos que el Consejo considere la petición de membresía de la Tierra. Nuestros logros tecnológicos logros». Un miembro reptil del Consejo interrumpió Escamas, cambiando en patrones de diversión. «Sus naves son apenas más grandes que nuestros transbordadores orbitales. ¿Cómo se las arreglan para viajar entre estrellas en naves tan pequeñas en el puente del HNS Ingenuity?» El capitán James Miller observó los procedimientos a través de la alimentación diplomática. Sus manos rozaron los apoyabrazos de la silla de mando mientras escuchaba al Consejo burlarse de la flota de la humanidad. Junto a él, el rostro del comandante Stone permaneció cuidadosamente neutral, pero sus dedos se crisparon cerca de los controles tácticos. «Fácil», Marcus Miller murmuró. «Déjalos reír». En la cámara del Consejo Walker. Lo intentó de nuevo. «El tamaño. No lo es todo. Miembros del Consejo, nuestras naves están diseñadas con eficiencia y suficiente». Líder del Consejo Dox agitó una mano enorme. «Esto es una pérdida de tiempo del Consejo. Su especie es claramente demasiado primitiva para ser miembro. Tal vez en unos pocos siglos cuando haya aprendido a construir naves adecuadas». La cámara estalló en otra ronda de risas. La máscara diplomática de Walker se quebró ligeramente. El Consejo debería entender que la humanidad está despedida. Los doctores anunciaron que pueden mantener sus pequeñas rutas comerciales en sus pequeñas naves, pero no vuelvan a molestar al Consejo hasta que tengan algo que valga la pena. La voz de la almirante Rose Thompson crujió a través del auricular de Walker. «Mantenga la calma. Tom, déjelos pensar lo que quieran». Walker respiró profundamente y se inclinó rígidamente. «La delegación de la Tierra agradece al Consejo por su consideración mientras la delegación humana abandonaba la cámara». Susurros y risas los siguieron a través de las ventanas. Pudieron ver pasar una nave de carga del Consejo. Su unidad de eliminación de desechos era más grande que el motor del HMS. De regreso al puente del Ingenuity, Miller abrió un canal para todas las naves humanas. «Bueno, eso se desarrolló como se esperaba. Órdenes». El capitán Stone preguntó en voz baja. «Regresamos al espacio de la Tierra con dignidad». Miller respondió. «Déjelos reír de nuestras pequeñas naves. Aprenderán muy pronto». Las 10 naves humanas giraron en perfecta formación. Sus motores brillaban con una luz azul que los sensores del Consejo no podían analizar. Mientras aceleraban, varios científicos del Consejo notaron con sorpresa lo rápido que la pequeña nave se desvanecía. Las naves alcanzaron velocidades FTL, pero lo descartaron como algo sin importancia. Ninguno de ellos notó que los pasillos de la nave humana estaban cubiertos de costuras casi invisibles. Ninguno de ellos se molestó en preguntarse por qué naves tan primitivas tenían lecturas de energía que sus sensores luchaban por medir, y ninguno de ellos se preguntó por qué una especie capaz de alcanzar las estrellas
construiría naves tan pequeñas a menos que tuvieran una muy buena razón. La flota humana desapareció en FTL dejando atrás una cámara del Consejo llena de alienígenas divertidos que acababan de cometer el mayor error de sus civilizaciones. Miró el tamaño de las naves de la humanidad y asumió que sabían todo lo que necesitaban saber. Pronto aprenderían de sus errores. Muy pronto, de hecho, en lo profundo de la bahía de ingeniería del HMS Ingenuity, el ingeniero jefe Robert Wells se paró frente a una pantalla holográfica de los sistemas internos de la nave. Sus curtidas manos se movieron a través de la luz azul, ajustando los controles virtuales mientras explicaba el diseño de la nave a un grupo de nuevos miembros de la tripulación. «Mire aquí», dijo señalando una serie de líneas que atravesaban el salón de la nave. «¿Qué ve?» Un joven ingeniero llamado Mike Carter dio un paso adelante. «Las líneas de la escena, señor, están en todas partes exactamente». «Bueno», sonrió ahora. ¿Por qué construiríamos una nave de guerra con tantos puntos débiles potenciales? La sala quedó en silencio a través de la ventana de visualización detrás de ellos. Los drones de mantenimiento trabajaban en el salón exterior de la nave. Sus luces se reflejaban en la superficie plateada que tanto había divertido al Consejo Galáctico, porque no son puntos débiles en absoluto. Carter de repente se dio cuenta de que había puntos de conexión. El capitán Miller entró en la bahía de ingeniería, asintiendo con la cabeza ante la observación de Carter. «Dígales, Rob, se han ganado el derecho a saber». Wells presionó un botón y un holograma transformó la nave única dividida en 12 naves más pequeñas, cada una completamente funcional, cada una mortal por derecho propio. «Dulce misericordia», uno de los ingenieros susurró. «El Consejo se ríe de nuestras naves pequeñas», Miller dijo caminando a través del holograma. «Creen que somos primitivos porque construimos naves pequeñas. Nunca se preguntaron por qué una especie lo suficientemente inteligente como para alcanzar las estrellas elegiría construir naves diminutas». Wells destacó uno de los segmentos más pequeños. Cada sección es una nave completamente operativa. Motores, armas, soporte vital, todo lo necesario para una operación independiente, pero cuando se combinan, presionó otro botón. El holograma mostró que los segmentos se unían en diferentes configuraciones, algunas formando acorazados más grandes, otras combinándose en enormes naves de transporte. «El alto protocolo de flota», explicó Miller, «mientras el Consejo construye gigantes en naves flexibles, construimos naves adaptables. Toda nuestra flota puede transformarse, combinarse y reconfigurarse según la situación». A través de otra ventana podían ver las otras 9 naves de la flota humana, cada una idéntica al Ingenuity. Lo que el Consejo no sabía era que esas 10 naves podrían convertirse en 100 naves más pequeñas o combinarse en 3 naves de guerra masivas que podrían igualar a las naves más grandes del Consejo. Pero Sir Carter preguntó ¿por qué mantener es un secreto? ¿Por qué dejamos que se burlen de nosotros? El rostro de Miller se endureció. Porque el ingeniero Carter, la primera regla de la guerra es dejar que tu enemigo te subestime. En ese momento la voz del comandante Stone llegó por el intercomunicador. «Venga, capitán, al puente. Estamos recibiendo informes de ataques piratas en nuestras rutas comerciales». Miller se giró para irse y luego hizo una pausa. El Consejo cree que saben lo que pueden hacer los barcos humanos. Pronto aprenderán lo equivocados que están despedidos. Más tarde en el puente Miller estudió la pantalla táctica con Stone y el holograma del almirante Thompson. «Los piratas están usando los barcos hechos por el Consejo Stone», informó 2 bien armados para los asaltantes normales, y la respuesta del Consejo a nuestra protesta diplomática. Miller preguntó el holograma de Thompson. Negó con la cabeza. «Sugirieron que construyéramos barcos adecuados si queremos defendernos». Miller tocó la pantalla táctica con los dedos, trazando la línea de costura que atravesaba su barco. «Bueno, entonces tal vez sea hora de mostrarles lo que puede. Hacer la ingeniería humana adecuada». Abrió un canal con el jefe de ingeniería Wells. «Comience los preparativos de la alta flota. Todos los barcos, todas las tripulaciones, ya era hora», respondió Wells con voz ansiosa. «Las tripulaciones han estado ansiosas por mostrar lo que estos bebés pueden». «¿En serio?» Miller miró las estrellas recordando la risa del Consejo.
Pensaron que las naves de la humanidad eran juguetes, indignos de su atención. Estaban a punto de aprender que la innovación humana era todo menos primitiva. Envía un mensaje a todas las naves. Ordenó que se prepararan para los protocolos de transformación. Mostrémosles a estos piratas por qué nunca se debe juzgar la ingeniería humana por su tamaño. A su alrededor, la tripulación del puente trabajaba con una emoción apenas contenida. Pronto, muy pronto, la galaxia aprendería por qué los humanos construían naves pequeñas y la risa se detendría. El casco del HMS Ingenuity comenzó a brillar suavemente las líneas de la escena, volviéndose visibles como cicatrices brillantes contra la oscuridad del espacio. La transformación estaba a punto de comenzar. La flota pirata apareció en el borde del sistema estelar. Morrison, sus enormes naves construidas por el Consejo, empequeñecían las naves de carga humanas. Estaban cazando 6 enormes naves de guerra, cada una decorada con cicatrices de batalla y marcas de trofeos de incursiones anteriores. Miren, estas patéticas naves humanas. El líder pirata transmitió en un canal abierto tan pequeño, tan débil, justo como dijo el Consejo. Los capitanes de las naves de carga escucharon el mensaje y sonrieron. Sabían lo que venía detrás del convoy de transporte, justo fuera del alcance del sensor de los piratas. El capitán Miller observó desde el puente del HMS Ingenuity. Otras 5 naves de guerra humanas flotaban cerca. Sus tripulaciones listas y ansiosas están usando los sistemas de objetivos del Consejo. El comandante Stone informó que eran grandes, poderosos y diseñados para golpear objetivos grandes y lentos. Miller asintió. ¿Y qué somos? El comandante Stone se permitió una pequeña sonrisa, ni cebo ni lentitud. Señor, señal, el convoy Miller ordenó ejecutar patrón de dispersión. Delta, mostremos a estos piratas por qué el tamaño no lo es todo. La nave de carga humana rompió de repente la formación moviéndose con una velocidad y agilidad que sorprendió a los piratas. Los piratas, en lugar de agruparse por miedo, se separaron en un patrón complejo que hizo que apuntar fuera casi imposible. Insectos molestos. El líder pirata gruñó. Lanzamiento. Los cazas intercambian estas pequeñas naves. Cientos de naves de combate salieron de las naves piratas. Esperaban una cacería fácil. Lo que obtuvieron fue algo muy diferente. Todas las naves ejecutan el protocolo de la colmena. 3. Miller ordenó. Déjanos presentarnos correctamente. El HMS Ingenuity comenzó a moverse a lo largo de sus líneas de visión. En segundos, lo que parecía ser un pequeño buque de guerra se dividió en 8 naves más pequeñas y rápidas. Las otras 5 naves de guerra humanas hicieron lo mismo. Donde había habido 6 naves pequeñas, ahora había 48 naves de ataque, cada una moviéndose con perfecta coordinación en los buques insignia piratas. Las alarmas del puente comenzaron a sonar. ¿Qué está pasando?, exigió el líder pirata. ¿De dónde vinieron todas estas naves? Las naves humanas comenzaron entre los cazas piratas con una agilidad imposible. Su tamaño más pequeño los hacía casi imposibles de alcanzar con las armas diseñadas por el CCI, mientras que sus propios sistemas de orientación habían sido diseñados específicamente para ataques de precisión. Son demasiado rápidos, un artillero pirata gritó. Las computadoras de orientación no pueden fijar el objetivo. La voz de Miller cortó todos los canales. Este es el capitán James Miller de la Flota de la Tierra. Se les advirtió sobre atacar nuestras rutas comerciales. Decidieron no escuchar. Ahora aprenderán por qué eso fue un error. La flota humana transformada se movió como un banco de peces, tejiendo patrones complejos a través del espacio. Cada nave conocía su lugar. Cada capitán trabajó en perfecta armonía con los demás. Donde los piratas esperaban pánico, encontraron precisión. Donde esperaban debilidad, encontraron una eficiencia letal. En los primeros 10 minutos, la mitad de los cazas piratas habían sido deshabilitados o destruidos. Las naves humanas eran simplemente demasiado rápidas, demasiado coordinadas y demasiado precisas. Imposible. La rabia del líder pirata. No son nada. El Consejo dijo que eran primitivos. El Consejo Miller respondió con calma. Estaba equivocado. 2 naves piratas intentaron huir. Encontraron sus motores deshabilitados por ataques precisos de naves demasiado
pequeñas para apuntar con eficacia, otra intentó lanzar más cazas solo para encontrar su base de lanzamiento sellada, cerrada por fuego de armas dirigidas desde su nave de comando. Miller observó con satisfacción la señal. Las naves de carga reanudaron la formación normal y continuaron su curso mientras las naves de carga reformaron con calma su convoy y continuaron su camino. La flota pirata deshabilitada flotó indefensa en el espacio. Emergencia. Las balizas destellaron pidiendo ayuda a las fuerzas del Consejo más cercanas. Envíen el mensaje que preparamos. Miller ordenó que en la pantalla de visualización de cada barco pirata apareciera el mismo texto. El tamaño no es todo. Recuerden eso la próxima vez que piensen en atacar barcos humanos. Horas después, cuando llegaron los barcos de rescate del Consejo, encontraron la flota pirata en ruinas. Sus sensores mostraban daños en las armas, algo que no habían visto antes. Ataques quirúrgicos precisos que inhabilitaron en lugar de destruir a los piratas. Acerca de pequeñas naves que se partían y se movían como el agua, los representantes del conde descartaron las historias como pánico y conmoción después de todo. ¿Cómo podrían naves tan pequeñas derrotar a una flota de naves de tamaño adecuado del Consejo? Pero en sus aposentos, esa noche, el líder del Consejo Doc recibió las grabaciones de batalla por primera vez. Desde que conoció a los humanos, no tenía ganas de reírse. En absoluto. La reunión de emergencia del Consejo Galáctico fue interrumpida por alarmas estridentes en las pantallas de visualización masivas. Una flota de naves de guerra del Consejo se acercó a la frontera humana. Ordene que carguen sus armas. Necesitan que se les enseñe su lugar, gruñó el general CXS, uno de los miembros más agresivos del Consejo. Estos humanos y sus naves de juguete nos han avergonzado por última vez. El líder del Consejo, Dox, observó inquieto cómo la batalla Flick se movía a su posición. El incidente pirata había sacudido su confianza, pero permaneció en silencio mientras el general CA tomaba el control de la situación cerca de la frontera del espacio humano. El capitán Miller recibió la transmisión del comando de la Tierra. La flota de batalla del Consejo se acerca 30 naves capitales fuertemente armadas. Las órdenes son defender la frontera, pero evitar la destrucción total si es posible. Entendido, Miller respondió. Miró azul la tripulación del puente. Ve determinación en sus ojos. Todas las naves se preparan para la secuencia de transformación completa. Ejecutan el protocolo de combinación. Alfa, las 10 naves humanas se pusieron en formación. Esta vez no se iban a separar. Esta vez harían algo completamente diferente en la nave líder del Consejo. El general CX observó a la pequeña flota humana con desprecio. Míralos, 10 naves insignificantes contra 30 de nuestras naves de guerra más poderosas. Esto terminará rápidamente. Entonces las naves humanas comenzaron a cambiar. Las líneas de costura en sus cascos brillaron de un azul brillante, pero en lugar de separarse, como lo habían hecho durante la batalla pirata, las naves comenzaron a acercarse. Aparecieron puertos de conexión masivos cuando placas enteras se cambiaron y se transformaron. ¿Qué están haciendo?, se exigió. La voz del comandante Stone era firme mientras coordinaba la secuencia de transformación desde el Ingenuity. Todas las naves se vincularon. Los sistemas de energía se sincronizaron, comenzando la combinación final. Las 10 naves humanas se fusionaron. Sus formas cambiaron y se conectaron como piezas de un enorme rompecabezas. Los sistemas de armas se combinaron y mejoraron. Los núcleos de energía se vincularon en una sola matriz de energía masiva. Cuando la transformación terminó, una sola nave masiva flotó en el espacio casi tan grande como la más grande del Consejo. «Buque de guerra por las estrellas, alguien», susurró en la nave de mando del Consejo. Los motores de la recién formada nave humana pulsaron con energía. Donde había habido 10 naves pequeñas, ahora había un enorme acorazado erizado de armas y zumbando con poder. La voz del capitán resonó en todos los canales. «Este es el HMS Unity. Estabas tan concentrado en el tamaño de nuestras naves que nunca preguntaste por qué las construimos pequeñas. Permítenos demostrar que la unidad se movía con una velocidad imposible para su tamaño. Sus motores utilizaban la potencia combinada de las 10 naves.
Los sistemas de orientación del Consejo luchaban por apuntar a la enorme nave. De alguna manera conservaron la agilidad de sus componentes más pequeños. Imposible, Cass disparó. Ed disparó todas las armas. La flota del Consejo abrió fuego. Los sistemas de escudo de la unidad, ahora combinados de las 10 naves, absorbieron los ataques con facilidad. Luego comenzó a contraatacar. Las armas de precisión dispararon a las naves del Consejo una por una. Los sistemas de orientación combinados de la unidad demostraron ser devastadoramente precisos, donde una sola nave humana había llevado computadoras de orientación sofisticadas. La nave combinada ahora manejaba el poder de procesamiento de 10 sistemas sincronizados. Todavía creo que nuestras naves son juguetes. Miller preguntó con calma. Mientras otra nave del Consejo perdía energía en la cámara del Consejo. La sesión de emergencia se había convertido en un caos. La pantalla de visualización mostraba que su poderosa flota estaba siendo sistemáticamente deshabilitada por una sola nave que no debería existir, como el líder del Consejo Doc exigió cómo pueden combinar sus naves. De esa manera, un científico del Consejo finalmente habló. Las líneas de vapor no eran debilidades, son puntos de transformación. Toda su flota es modular, se pueden dividir o combinar, lo hará en el campo de batalla. La unidad demostró todas sus capacidades. Cuando el Consejo las naves intentaron rodearlo, se dividió temporalmente en sus naves componentes, superó a los atacantes y luego se recombinó cuando concentraron el fuego en una sección. Esa parte se separaría, se repararía y se reuniría con el conjunto en una hora. Toda la flota del Consejo había sido neutralizada, no destruida, solo deshabilitada con precisión quirúrgica. La unidad colgaba en el espacio, su forma masiva, un testimonio de la ingeniería humana. Envíe el mensaje, ordenó Miller. Cada nave del Consejo recibió la misma transmisión. Ahora ha visto lo que nuestra pequeña flota realmente puede hacer. ¿Deberíamos discutir los términos de paz? En la Cámara del Consejo, el líder miró las pantallas, finalmente entendiendo que los humanos no habían construido naves pequeñas porque fueran primitivas. Las habían construido pequeñas porque las hacía más poderosas de lo que nadie podría haber imaginado. El general Cack se paró ante la Cámara de Guerra del Consejo. Su orgullo herido, pero su ira ardía. No podemos permitir que esta humillación continúe. He reunido a toda nuestra flota de batalla. Aplastaremos a estos humanos con una fuerza abrumadora. La masa de la Armada del Consejo se reunió en la frontera del espacio humano. 200 naves capitales, la flota más grande reunida en la historia del Consejo. Cada nave era una ciudad en el espacio, erizada de armas que podían lunas destrozadas en el puente del HMS Unity. El capitán Miller recibió los informes con tranquila determinación. Están enojados y avergonzados, eso los hace peligrosos. Todos los barcos reportándose listos. El capitán comandante, Stone, anunció. Idris de pie. Miller asintió. Esta vez, el Consejo no estaba reteniendo nada, ni la humanidad haría una señal a todos los barcos. Ejecuten el protocolo. Aider. Muéstrenles todo la unidad. Se dividió de nuevo en sus 10 naves componentes, pero esta vez cada una de esas naves experimentó una nueva transformación. Sus agujeros se abrieron como flores florecientes, liberando enjambres de naves más pequeñas que habían estado ocultas dentro de cada nave original. Contenía 20 naves, no tripuladas, todas controladas por sistemas avanzados de IA vinculados a su nave madre. 200 naves del Consejo contra 10 de las nuestras. La voz de Miller era firme. Supongamos que donde había 10 naves humanas ahora, había 210 naves, 10 naves de comando rudimentarias y 200 drones de combate cada uno, pilotado con perfecta coordinación a través de las flotas humanas vinculadas a la red de IA. En su nave insignia, el general CX se rió. ¿Creen que su pequeño truco con los números les salvará a nuestras naves? Son todavía 20 veces su tamaño.
Todas las naves abren fuego, el espacio entre las flotas estalló en armas de energía y fuego de misiles. Pero la flota humana se movió como nada que el Consejo hubiera visto jamás. Las naves drone se lanzaron entre las enormes naves del Consejo con una velocidad increíble, mientras las naves de mando coordinaban sus movimientos como directores, dirigiendo una orquesta de destrucción. «Señor», gritó un oficial del Consejo, «son naves pequeñas, están apuntando a nuestros puertos de armas con ataques de precisión uno por uno». Las naves del Consejo encontraron sus armas principales desactivadas por el fuego concentrado de múltiples drones. Cuando intentaron tomar represalias, las pequeñas naves simplemente esquivaron sus armas masivas que fueron diseñadas para golpear naves capitales, no pequeños objetivos ágiles. Imposible. CX Rage solo están usando disparos desactivados. Se atreven a burlarse de nosotros. La voz de Miller llegó al canal de comando. No necesitamos destruir sus naves, general, al igual que usted no necesitaba burlarse de nuestra flota. Pero aquí estamos. La batalla se transformó en una danza de luz y sombra cuando las naves del Consejo lograron destruir algunos de los drones. Las naves de mando simplemente liberaron más de bahías ocultas. Las naves humanas habían sido diseñadas con capas dentro de capas, sorpresas dentro. Sorpresas. Protocolo Hydra. Toda la fase 2. Miller ordenó mostrarles por qué lo nombramos en honor a una criatura que le crecen dos cabezas cuando le cortas una para horror del Consejo. Los restos de las naves dron destruidas comenzaron a dividirse, cada pieza transformándose en un dron de combate. Aún más pequeños, sus armas eran más pequeñas, pero eran aún más rápidas y numerosas. Como la mítica Hydra. Miller transmitió: corta una cabeza. Aparecen dos más. ¿Cuántas piezas estás dispuesto a hacer de nuestra pequeña flota? General de flota. La formación de la flota del Consejo comenzó a romper sus enormes naves. Una vez los símbolos de poder se habían vuelto vulnerables objetivos para enjambres de los drones que parecían multiplicarse con cada pérdida. En la cámara de guerra del Consejo, el líder 2 observó las exhibiciones tácticas con creciente temor. Toda su flota está diseñada para adaptarse, transformarse y convertirse en lo que sea que necesiten ser. La batalla terminó no con la destrucción de ninguna de las flotas, sino con las naves de mando flotando impotentes en el espacio, sus armas deshabilitadas, sus motores en silencio. El enjambre de drones humanos los rodeó como pequeñas estrellas, mientras las 10 naves de mando se movían en formación. Ahora Miller transmitió a la derrotada flota del Consejo: ¿discutiremos el verdadero significado del avance tecnológico? El tamaño, después de todo, no lo es todo. La innovación, la adaptabilidad y la sabiduría son lo que realmente importa. La flota del Consejo, una vez poderosa y orgullosa, colgaba en silencio en el espacio rodeada por las mismas naves de las que se habían burlado. La lección había sido enseñada, aunque el precio de aprenderla había sido alto, y en la oscuridad entre las estrellas, los drones de la flota humana continuaron su patrulla. Un testimonio del hecho de que el verdadero poder no proviene del tamaño, sino del ingenio. La Cámara del Consejo Galáctico nunca había estado tan silenciosa. Los enormes salones, una vez llenos de burlas de naves humanas, ahora guardaban un tenso silencio mientras el embajador Walker se paró frente a ellos otra vez. Esta vez nadie se reía detrás de él a través de las paredes de cristal. El HMS Unity flotaba en el espacio, un recordatorio constante del ingenio humano. A voluntad podía dividirse en 10 naves o 100 drones, o combinarse en algo que coincidiera con las naves más grandes del Consejo. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieran la última vez, Walker habló con calma. A la humanidad le gustaría discutir la membresía del Consejo. El líder del Consejo, Doc, se movió incómodo en su enorme silla, las vendas de su nave insignia Crash Landing todavía envueltas alrededor de su brazo. El Consejo reconoce que podemos haber sido apresurados en nuestra evaluación anterior de los extraterrestres reunidos. Llegó una nueva voz. Exigimos saber cómo los humanos construyeron tales naves. El orador era el embajador Wren de los mundos del borde exterior,
que representaban a 30 especies más pequeñas que el Consejo había descartado durante mucho tiempo como horas menores. Sus 4 ojos estaban fijos no en Walker, sino en las naves humanas visibles a través de las ventanas durante demasiado tiempo. Wren continuó. El Consejo ha juzgado el poder por tamaño. Los humanos nos han mostrado una mejor manera. Walker sonrió diplomáticamente. La Tierra está preparada para compartir nuestros diseños de naves modulares con aliados pacíficos. Todo lo que pedimos es representación igualitaria. En el Consejo, la Cámara estalló en una discusión. Emocionada, cientos de especies eclipsadas durante mucho tiempo por las grandes potencias y sus naves gigantes, de repente vieron un camino hacia la relevancia en el puente de la unidad, ahora dividida de nuevo en el Ingenuity y sus naves hermanas. El capitán Miller observó los procedimientos con el comandante Stone. Parece que comenzamos una gran revolución. El señor Stone. Observó Miller asintió. A veces los cambios más grandes provienen de las fuentes más pequeñas. La sesión del Consejo continuó. A medida que más representantes de especies más pequeñas se presentaban, cada uno había enfrentado el mismo despido. La humanidad había considerado que sus naves eran demasiado pequeñas. Su tecnología se consideraba primitiva simplemente porque no era masiva, la era de las naves gigantes. INF Flexibles está terminando. Walker anunció a la Cámara. La humanidad ofrece un futuro de naves adaptables y eficientes que cualquier especie puede construir y mantener. ¿Compartirías esa tecnología? Preguntó un miembro del Consejo con incredulidad. El tamaño. No lo es todo. Walker respondió con una mirada señalada. Tampoco lo es. Guardar la tecnología para ti mismo. El progreso proviene de la cooperación de combinar diferentes ideas y enfoques como para demostrar su punto. La flota humana afuera realizó una serie de transformaciones. 10 naves se convirtieron en 50 naves más pequeñas y luego se combinaron en 3 cruceros de tamaño mediano. Luego se fusionaron en la unidad y finalmente se separaron. Nuevamente, cada cambio fue suave, eficiente y elegante. Las pantallas de visualización de las cámaras mostraban mensajes de toda la galaxia. Docenas de especies solicitaban diseños de naves humanas. Los astilleros más pequeños alguna vez no pudieron competir con las enormes instalaciones del Consejo. Vieron la oportunidad de construir naves que pudieran igualar o superar las capacidades de las naves tradicionales. El Consejo reconoce que los documentos anunciaron finalmente que se deben realizar cambios. Un nuevo comité se formará para supervisar la integración de los principios de diseño de naves humanas, todas las especies. Miembros tendrán una representación igual. Walker asintió la Tierra. Acepta con una condición. Sí. La primera reunión se lleva a cabo en una de nuestras pequeñas naves para que todos puedan ver exactamente de lo que son capaces. La risa. Llenó la cámara de nuevo, pero esta vez fue diferente. No burla, sino aprecio. No despido, sino reconocimiento. Más tarde a bordo del motor, U.I.T. Miller recibió los informes del Comando de la Tierra. Se estaban preparando docenas de misiones diplomáticas. Se estaban reuniendo equipos de ingeniería para ayudar a otras especies a adaptar los diseños modulares humanos a sus propias tecnologías. Un gran cambio de ellos riéndose de nuestras naves. Stone, comentó Miller, observó a través de la ventana gráfica cómo los representantes del Consejo hacia una sección transformada del Ingenuity, sus rostros mostraban asombro, en lugar de desdén. A veces respondió la mejor manera de cambiar las mentes es demostrar que todos están equivocados. No a través de la fuerza, sino a través de la innovación. Las estrellas parecían más brillantes de alguna manera, como si la galaxia misma estuviera dando la bienvenida a una nueva era. Una era donde el tamaño de sus naves importaba menos que la inteligencia utilizada para diseñarlas, donde la cooperación reemplazaría la burla y donde la pequeña flota de la humanidad ayudaría a forjar un futuro mejor para todas las especies.
La revolución no había comenzado con una explosión, sino con una transformación. Un año después de la batalla que cambió la galaxia, la transformada Cámara del Consejo apenas se parecía a su antiguo yo. Habían desaparecido los asientos de gran tamaño y las plataformas imponentes que una vez habían dominado el espacio. En su lugar, los asientos adaptables acomodaban especies de todos los tamaños. Un recordatorio físico de la nueva filosofía que ahora guiaba a la civilización galáctica. El capitán Miller estaba al lado del embajador Walker, observando cómo la primera clase que se graduaba de la Academia de Ingeniería Multiespecie demostraba sus proyectos finales. El espacio de la cámara estaba lleno de pantallas holográficas que mostraban diseños de naves que habrían sido impensables hace solo un año. «Miren este», dijo Miller señalando un diseño de nave cristalina. La especie axónica tomó nuestro concepto modular y lo aplicó a su tecnología cristalina viviente. Walker asintió y allí, el borde del mundo solar. Naves de la sal con capacidades de transformación. ¿Quién hubiera pensado que nuestra pequeña flota inspiraría ira? Tal innovación en el centro de la Cámara. El líder del Consejo, Doc, ahora el primer portavoz del Consejo reformado, se paró ante los representantes reunidos. Los vendajes habían desaparecido hace mucho tiempo, reemplazados por un simple traje adaptable hecho en la Tierra que le permitía ajustar su tamaño a voluntad. Hace un año, Docs, anunciamos que creíamos saber cómo se veía el poder. Medimos la fuerza en tamaño, progreso en escala y valor en peso. Hizo una pausa mirando a la delegación humana. Estábamos equivocados. La pantalla de visualización principal de la cámara se activó, mostrando una transmisión en vivo desde los astilleros de toda la galaxia. Nuevas naves de todos los tamaños estaban en construcción, cada una incorporando la tecnología de transformación modular que la humanidad había compartido. El comandante Stone, de pie, al otro lado de Miller, revisó su panel de datos informes de la patrulla fronteriza. «Señor, la piratería ha bajado un 90% desde que las especies más pequeñas comenzaron a usar nuestros diseños de naves. Resulta que es difícil robar a alguien cuando no sabes si su nave de carga puede convertirse en un crucero de batalla». Miller sonrió. «Es curioso cómo funciona eso». El siguiente orador fue el embajador Wren, ahora jefe del Comité de Intercambio de Tecnología. El concepto humano de diseño adaptativo ha revolucionado más que nuestras naves. Mira nuestras ciudades, nuestras estaciones, nuestras herramientas, todo está siendo rediseñado para transformarse y adaptarse, según sea necesario. En Q, la cámara misma comenzó a cambiar paredes, se movieron techos ajustados, y en unos momentos toda la sala se había transformado de una sala de reuniones formal a un espacio de celebración abierto. Varios miembros del Consejo, que alguna vez se habían burlado de la ingeniería humana, no pudieron evitar aplaudir. La Tierra se enorgullece de anunciar que Walker dio un paso adelante para hablar de que la primera flota multiespecie se lanzará el próximo mes con naves diseñadas y construidas a través de la cooperación entre 20 especies diferentes que combinan lo mejor de todas nuestras tecnologías. La pantalla de visualización mostró la nueva flota. A primera vista, las naves parecían pequeñas, no del todo, tan pequeñas como las naves humanas originales, pero ciertamente no las enormes naves de la ciudad que el Consejo alguna vez favoreció. Pero mientras observaban, las naves demostraron sus capacidades transformándose y combinándose en formas que incluso la humanidad no había imaginado. Que hemos aprendido unos de otros. Miller se dirigió a la cámara. Diseño modular humano EX Sony, Crystal Computing Rim, unidades solares mundiales, sistemas de energía del Consejo, todos trabajando juntos, todos adaptables, todos poderosos a su manera y pensar. Los doctores agregaron con una humildad que habría sido impensable hace un año. Todo comenzó porque nos reímos de algunas naves pequeñas. La celebración continuó cuando llegaron noticias de toda la galaxia. Los nuevos diseños de naves habían abierto la exploración de regiones que alguna vez se consideraron inalcanzables. El comercio estaba floreciendo a medida que las naves se adaptaban. Para enfrentar cualquier desafío, las flotas de defensa protegían el comercio sin intimidar a las especies pacíficas. Más tarde,
En la plataforma de observación del Ingenuity, Miller y su tripulación observaron la exhibición de fuegos artificiales de la ceremonia de graduación. Cada explosión de luz fue creada por pequeñas naves no tripuladas que bailaban y se transformaban en la oscuridad. ¿Recuerdas cuando nos llamaban primitivos? Stone preguntó. ¿Recuerdas cuando pensaban que el tamaño lo era todo? Miller, respondió. Walker se unió a ellos, sosteniendo un bloc de datos con los últimos informes del Consejo. Bueno, ahora no se ríen. En cambio, están aprendiendo que todos somos el agujero del ingenio que brillaba en la luz de las estrellas. Sus líneas de costura ahora son un orgulloso símbolo de la revolución que había comenzado en la distancia. Naves de todos los tamaños y diseños se movían por el espacio, cada una un testimonio del poder de la innovación sobre la intimidación, de la adaptación sobre la agresión. La galaxia había aprendido que la verdadera fuerza no se medía en tamaño, sino en la capacidad de cambiar, adaptarse y crecer. Y todo comenzó porque alguien se había burlado de una pequeña flota de naves humanas que habían sido su primer error y su último.